Vamos a dar paso a esta segunda sesión, el futuro de la competitividad y de la seguridad europea, y lo vamos a hacer a cargo de un gran experto en Unión Europea. Es ya conocido en nuestra casa, en nuestra facultad, y para mí es pues un auténtico placer poder presentar brevemente, muy brevemente, la verdad, su currículum. Miguel Ángel Benedicto Solsona actualmente es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y además, aparte de doctor, es triple licenciado. Es licenciado en Derecho, en Periodismo y en Ciencias Políticas, o sea que tiene un bagaje ya como base muy amplio. Soy muy mayor ya. No es tan mayor. Su vida laboral comenzó en el ámbito del periodismo, que no ha abandonado del todo, pero ocupó cargos tan importantes como ser durante 7 años el jefe de Internacional de Telemadrid, haber sido cofundador de La Razón, haber estado también durante unos años en La Noche 24 Horas y haber pues, publicado numerosos artículos, tanto, algo que sigues haciendo, Miguel Ángel, tanto en medios digitales como no digitales. Entonces tiene un bagaje muy amplio en el ámbito periodístico y que, como digo, no ha abandonado. Ingresa un poco tarde, ¿no? Hace relativamente muy poco en el ámbito académico, pero ha sido ya profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, de la Universidad Europea de Madrid y actualmente imparte docencia en la Universidad Complutense. Miguel Ángel tiene 6 libros, más de un centenar de obras académicas en este poquísimo tiempo que lleva en la universidad y, bueno, pues proyectos de investigación, todo tipo de resultados científicos muy notables. Con respecto a otras consideraciones que también hay que hacer de nuestro ponente, es el presidente de la Fundación Ideas y Debate. Bueno, pues también ha sido secretario general del Movimiento Europeo por España y pues realmente es copresidente del Itinerario Cultural Europeo Vía Carlomagno. Esto yo creo que yo he estado mirando su currículum por varios sitios y nunca había nada completo, tenía que aunar un poco distintas cosas, pero yo creo que es muy resumido porque es un hombre verdaderamente activo y muy productivo. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras, bueno, adelante. Bueno, eso de un centenar de artículos son demasiados, no creo que haya escrito tantos. Pero sí, bueno, capítulos del libro y artículos. No demasiados. Bueno, pues nada, darle las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por haberme invitado una vez más, a la profesora Fátima Guadamillas, ¿no?, que es una de las organizadoras de este evento, a la profesora María Martínez, muchas gracias por tu presentación, me has puesto demasiado bien, igual voy a defraudar expectativas. Y bueno, poco más, pues, ¿qué les cuento? La verdad, esto es como Europa, ¿no?, que decepciona un poco, ¿no? Pues yo igual, creo que les voy a decepcionar porque no me he preparado mucho esto. Es un tema de competitividad, ¿no? Es más de economía, yo soy más de relaciones internacionales, competitividad, defensa. Me siento como Europa, ¿no?, que decepciona, ¿no?, frente a Estados Unidos o a China, ¿no?, que son grandes potencias emergentes. Hemos oído ahora al profesor Manfredi, ¿no?, hablar de, bueno, esa polarización que hay en Estados Unidos, pero Estados Unidos es una economía que funciona, que crea empleo, que crece, que se esfuerza, y China exactamente igual, ¿no? Es una economía que va como un tiro, ahora tiene sus problemas, obviamente, temas de vivienda, temas de demografía, ¿no? Le ha pasado India, ¿no?, como el país más poblado del mundo. Pero China sigue en ascenso, ¿no? Yo creo que es la gran potencia emergente a nivel económico, a nivel democrático, pues es una dictadura, claramente, pero no ha cambiado, no se ha regenerado como esperábamos en Occidente, ¿no?, que el capitalismo le iba a incluir dentro de las democracias, pero bueno, ha creado un sistema propio que es imitado en Asia, que es imitado en Latinoamérica, que es imitado en África, continentes donde ha entrado, ¿no?, con instrumentos como la
nueva ruta de la seda y donde, bueno, pues hay otro ente, ¿no? Otra entidad supranacional, ¿no? Como la Unión Europea, que ¿dónde está, no? ¿Qué hace en África la Unión Europea? ¿Qué hace en América Latina la Unión Europea? No sé, ¿ha oído algo de Mercosur? ¿Qué es Mercosur? Si no hay ningún acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, estamos 20 años, yo no sé los años que llevamos, yo empecé a trabajar para la Comisión Europea como consultor a finales de los 99, principios de 2000, recuerdo, y ya se hablaba de Mercosur. ¿Y dónde estamos? Si no se ha ratificado Mercosur, si Francia no quiere, si Brasil no quiere, si no se ha ratificado, es que, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué quiere ser de mayor, no? ¿Por qué nos decepciona, no? Como voy a hacer yo con ustedes, ¿no? ¿Qué quiere ser Europa en el mundo? Europa dice que es multilateral, ¿no? Dice que defiende el multilateralismo, ¿no? Es decir, defiende trabajar a través de las organizaciones internacionales. Pero oímos al señor Macron, que es uno de los grandes defensores de la nueva Europa, de esa Europa federal, diciendo, no tenemos que actuar dentro de la Organización Mundial del Comercio, no, tenemos que ser como China y Estados Unidos, ellos no hacen caso de la Organización Mundial del Comercio, nosotros tampoco, Europa ha muerto. ¿Estamos defendiendo el multilateralismo o estamos defendiendo actuar fuera de la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué queremos ser de mayores? ¿A qué jugamos? El señor Macron, que es el gran federalista europeo, el que hace los grandes discursos europeos en los últimos años, y nos está diciendo que Europa ha muerto, que Europa no tiene que ser multilateral, una Europa que se crea precisamente para eso, ¿no? Se crea para generar la paz, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, se crea en los años 50, tiene en su ADN la paz, tiene en su ADN el multilateralismo, y ahora estamos hablando de una Europa geopolítica, de una Europa que invierta cada vez más en seguridad, que invierta cada vez más en defensa. ¿Qué Europa queremos? Si analizamos las empresas europeas, nos vamos a preguntar qué queremos ser también de mayores. ¿Queremos campeones nacionales? Es decir, ¿queremos grandes empresas a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional o a nivel europeo? ¿O queremos grandes empresas que a nivel europeo puedan competir a nivel global? Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, no recuerdo ahora cuántos, no muchos, había dos empresas, Alstom y Siemens, una empresa alemana y una empresa francesa, que querían fusionarse, ¿no? Para un tema de señales eléctricas ferroviarias, para un tema ferroviario. Bueno, resulta que si se fusionaban estas dos empresas, iban a poder competir a nivel global con empresas chinas o con empresas americanas. ¿Pero qué pasaba? Que quizá iban a destruir la competencia a nivel europeo, que quizá nos iba a costar más caro a los europeos como consumidores el tema ferroviario. Y la Comisión Europea, con su política de competencia, prohibió la fusión de esas dos empresas, Alstom y Siemens, en aquel momento. Bueno, con el cabreo considerable que tuvieron los ministros alemán y francés del momento, ¿no? Diciendo, bueno, esto no nos permite competir a nivel global. Seguimos igual. Esto hace más de 5 años. Seguimos igual. Ahora ha habido un informe, ¿no? Como ustedes habrán oído, el informe de Mario Draghi, ese informe de la competitividad, el tema este del que parece que veníamos a hablar aquí, ¿no? De la competitividad, ¿no? Y en ese informe se habla quizá de rebajar la política de competencia, quizá de crear una política industrial más fuerte, crear esos campeones europeos frente a los campeones nacionales, esos campeones europeos que nos permitan tener unas economías de escala mayores, que nos permitan ser más productivos, algo que no somos en estos momentos, y que nos permitan competir a nivel global. ¿Cómo va a afectar eso a los consumidores europeos? ¿Realmente vamos a tener mejores servicios? ¿Realmente nos van a costar más baratos también? ¿O no? Esos son algunos de los interrogantes, ¿no? que se manejan en estos momentos. ¿Hacia dónde vamos?
Otro tema muy europeo es el modelo social europeo, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que cuando hablamos del estado del bienestar, el estado del bienestar surge en Europa en los años 60, años 70, se desarrolla, luego entra en crisis ese estado del bienestar, pero nosotros siempre hemos defendido el modelo social europeo, ¿no? Es un modelo de economía de mercado, pero social, ¿no? Una protección social en pensiones, en desempleo, con una educación y una sanidad pública, bueno, muy diferente, ¿no?, de lo que sucede en Estados Unidos, más competitivo, y en China, más competitivo si lo comparamos ahora mismo también con la Unión Europea. ¿Queremos mantener el modelo social europeo? ¿Somos capaces de mantener ese modelo social europeo? Si somos menos competitivos, si somos menos productivos, si creamos menos riqueza, difícilmente vamos a poder mantener ese modelo, ¿no? ¿Es un bluff ese modelo social europeo? En muchos países lo vemos, ¿no? En España la sanidad y la educación han ido a menos, en otros países probablemente también, pero en este país es claro, ¿no? Pese a que tenemos un gobierno de izquierdas en los últimos 5 años, no creo que ni la sanidad ni la educación sean mejores que hace 10 o 15 años. Creo que han ido a peor. ¿Podemos mantener ese modelo social sin crear riqueza? ¿Sin tener empresas competitivas? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos mantener ese modelo social y ser más productivo y crecer más? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cómo podemos hacerlo, además, queriendo invertir más en defensa también? Porque ahora se habla de invertir más en defensa, ¿no? Tenemos un problema, el profesor Manfredi hablaba de Ucrania, de Trump, y tenemos el problema de Ucrania, y ahora, bueno, los países de la Unión Europea se nos pide destinar un 2%, ¿no?, de nuestro PIB, que tampoco es mucho, a defensa. Hay algunos países como España que no llegamos a ello. Esto es algo que nos pedía el secretario de Estado del señor Obama. Ya no digo Trump, porque Trump se cabreó y dio un puñetazo sobre la mesa y dijo, el 2%, y si no los muertos los ponéis vosotros, que me he cansado. Pero Obama ya lo dijo, su secretario de Estado en aquel momento, heredado de Bush, que era Robert Gates, en aquel momento ya dijo que los estados de la Unión Europea debían poner un 2% en defensa, sobre todo aquellos estados que pertenecían a la OTAN, un 2% de su presupuesto para defensa. ¿Es compatible ese 2% poner más dinero en defensa y mantener ese modelo social? Nos hemos acostumbrado a depender en defensa de los Estados Unidos y seguimos dependiendo de la OTAN en defensa y de los Estados Unidos, porque, señores, el que paga manda. ¿Y quién paga en la OTAN? ¿Quién pone el 66% de su presupuesto? Los Estados Unidos. A esto llegamos en los años 50 ya, hablando del tema de defensa, era competitividad y era defensa. En los años 50 intentamos crear un ejército europeo, ¿no?, lo que se llamaba la Comunidad de la Defensa en aquellos momentos, y bueno, hubo un impulso, se aprobó, pero luego cuando se iba a ratificar, además cuando se van a ratificar las cosas, algunos se echa para atrás. En Europa en aquellos momentos fue la Asamblea Francesa la que decidió no impulsar ese ejército europeo, esa Comunidad Europea de la Defensa en el año 53, 54, no recuerdo exactamente ahora. Bueno, no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo y no pusimos nuestra defensa en manos de la OTAN. Bueno, eso también nos ha permitido pues crecer en educación, invertir más en educación, invertir más en sanidad, invertir más en empleo, invertir más en desempleo, en pensiones, etcétera, en un modelo social. Pero ¿y si ahora tenemos que destinar una parte del presupuesto a defensa? Porque tenemos un enemigo enfrente, que es Rusia en estos momentos. Y ese enemigo, bueno, ya sabemos que está amenazando a Ucrania y si vence, quién sabe, ¿no? Sí, podría ir más allá, Macedonia, países bálticos, etcétera. No sabemos qué pudiera pasar en el futuro, ¿no?, en esa zona, ¿no?, del este de Europa. Pero claramente estamos confrontándolo, ¿no?, con dinero. Necesitamos dinero, ¿no? Rusia ha dicho que al año que viene va a poner no sé si era un 25% de su presupuesto, ¿no?, lo va a destinar a defensa. Ucrania está destinando el 35% de su presupuesto a defensa. Y la Unión Europea
esa que cacarea, que quiere defender los valores del Estado de Derecho, la democracia, la dignidad de las personas, etcétera, 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 ¿no? Todos esos valores europeos, ¿no? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a enviar personas de nuestros estados a morir por Ucrania? Levanten la mano, ¿quién iría a morir por Ucrania? ¿Una persona? ¿De cuántos están ustedes aquí? ¿100 personas? Una persona iría a morir por Ucrania aquí. ¿A defender los valores europeos en Ucrania? ¿Una persona? ¿Alguno más? Nadie más. Una persona de 100. Bueno, ustedes mismos se están respondiendo. ¿Qué queremos ser de mayores? Lo están viendo, ¿no? No hace falta más. Es decir, la opinión pública europea, ustedes son opinión pública europea, ¿no? Esta es una encuesta que estamos haciendo aquí, en directo. Una persona de 100 estaría dispuesta a morir por Ucrania. Bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Probablemente no nos merezcamos, ¿no? Se merezca más Rusia, ¿no? Llegar a un acuerdo de paz con Ucrania cuando llegue el señor Trump, que acabe el tema y se acabó. O no. O a lo mejor llega el señor Trump y se convierte en el gran federador europeo. A lo mejor es muy bueno que llegue Trump en los Estados Unidos para la Unión Europea. Puede ser muy bueno. Puede ser el gran federador de Europa. ¿Cuándo reacciona Europa? Porque Europa es reactiva. Somos reactivos. Nosotros no somos proactivos. Nosotros reaccionamos a las crisis, como hicimos con la crisis económica en 2008, creando nuevos instrumentos económicos. Ahora igual. Cuando Rusia invade a Ucrania, empezamos a mover un poquito el tema de la defensa, ya en 2015 empezamos a mover, pero bueno, hasta que no llega Rusia, no movemos. Cuando se va el Reino Unido de la Unión Europea, movemos un poquito más la máquina también y decimos, bueno, pues igual hay que crear una industria europea de la defensa, porque claro, los británicos se nos han ido, que eran los que ponían más pasta, tenían más inversión militar y tenían más medios y encima eran a nivel exterior, eran una gran potencia, ¿no? Que tienen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Tienen ahí asiento fijo con derecho a veto y además son una potencia nuclear y ahora solo nos queda Francia aquí. A ver qué hacemos, ¿no? Como no nos unamos un poquito más, como no creemos una industria de defensa común, difícilmente vamos a avanzar. Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Estamos en esa dirección, ¿pero por qué? Porque ha habido crisis. Porque hasta que no nos vemos amenazados existencialmente no avanzamos. Por eso digo que si Trump llega a la Casa Blanca y dice, bueno, no apoyo a la OTAN, me importa un pimiento estos ucranianos, la Unión Europea, que se lo paguen ellos. Y quizá tenga razón, que nos lo paguemos nosotros. ¿Por qué nos lo tienen que pagar los americanos? Hombre, ellos lo que sí quieren es que les compremos a su industria de defensa, ¿no? Y ahí Trump se enfada, ¿no? Dice, cómpreme a mí. ¿Qué es eso de crear ustedes su propia industria militar y no comprar a los Estados Unidos? Y aún así estamos creando una industria militar y seguimos comprando más del 60% a los Estados Unidos. Imagínense ustedes, ¿no? Es decir, que Trump llegara a la Casa Blanca nos podría ayudar, quizá sería una crisis, pudiera ser una crisis, ¿no? Y pudiera ayudar a federar un poco más alguna de estas políticas, ¿no? No solo a nivel de seguridad y defensa, quizá también a nivel económico, a nivel fiscal, a nivel comercial, porque cada vez que nos impone, no solo Trump, que Biden es igual que Trump a nivel comercial, exactamente igual o peor. ¿Por qué peor? Porque la ley de reducción de la inflación americana, bueno, cuando el señor Biden decide subir los aranceles, pues los sube y nos fastidia, igual que lo hacen los chinos, igual que eso lo hacemos nosotros ahora a los chinos. ¿Se han dado cuenta que les hemos subido un 30% los aranceles a los vehículos eléctricos? La tan cacareada Unión Europea del Libre Comercio, etcétera, subiendo aranceles. Y resulta que somos tan proteccionistas como los americanos o los chinos. Tanto que defendemos esos acuerdos de libre comercio, etcétera, pero al final terminamos subiendo tarifas también, ¿no? Porque si no nos invaden o nos llenan, ¿no? De coches mucho más baratos, quizá mejores, de buena calidad, eléctricos, desde China, ¿no? Les subimos
Luego también se enfadan, ¿no?, la industria automovilística, en parte porque si hay una gran subida, como hoy en día las cadenas de suministro están tan diversificadas, bueno, pues el subir esos aranceles puede terminar perjudicándonos a nosotros también, ¿no?, a nuestra propia producción de vehículos eléctricos, porque nos van a subir otros aranceles con piezas que necesitamos para fabricar nuestros propios vehículos. Y al final, bueno, esa medida que ponemos contra nos puede revertir en contra precisamente a nosotros. Otra pregunta. ¿Queremos ser una potencia geopolítica global de verdad? ¿No? La tan cacareada Comisión Geopolítica. ¿Qué es eso de la Comisión Geopolítica? Si no somos ni capaces de intervenir en nuestra vecindad más inmediata, ¿somos capaces de intervenir cuando tenemos un problema alrededor, ahora mismo? Israel, Oriente Medio, no pintamos nada. No pintamos nada. Cero. Es Estados Unidos el que pinta en ese área del mundo con Israel en estos momentos. La Unión Europea, cero. ¿Pintamos algo en Siria en su momento? Cero. ¿Pintamos algo en Libia en su momento? Sí, estuvimos encabezando aquella guerra contra Libia, estaba Sarkozy en Francia, Reino Unido también lo encabezó, pero al final tuvimos que pedir ayuda a los Estados Unidos y a la OTAN porque no teníamos capacidades militares suficientes y hubo que pedir ayuda, ¿no? Drones, aviones de reabastecimiento, ese tipo de cosas de las cuales carecemos absolutamente, ¿no? No tenemos una industria militar todavía capacitada para ello. Bueno, pues si no somos capaces de intervenir en nuestra vecindad más inmediata, ¿vamos a ser capaces de intervenir en un área tan importante en estos momentos como es Asia-Pacífico para el comercio mundial? Vamos, ni de suerte. Ni de suerte. Hay que ser realistas. Bueno, ¿qué queremos ser de mayores? ¿Decepción a Europa? Para evitar esa decepción hay un señor que se llama Mario Draghi, ¿no?, que fue presidente del Banco Central Europeo en su momento, ¿no?, que dijo aquello de haremos lo posible para que no se hunda el euro. En aquella época de momento de crisis que se iba a hundir la economía europea, que se hundía el euro, apareció el señor Draghi en aquellos momentos con aquella famosa frase, ¿no?, haremos todo lo necesario, y se evitó la muerte, pudiéramos decir, del euro. Bueno, pues ahora, hace poquito después del verano, presentó un informe sobre competitividad, con varios apartados, donde, bueno, puso sobre la mesa varios desafíos, ¿no?, que tenemos. Digamos que de alguna manera intentó poner una hoja de ruta para solventar alguno de estos problemas. Y eso que no he hablado de uno último, que esto a lo mejor también les compete a ustedes, ¿no? También cuando se habla de innovación, y este informe habla de innovación, y ahí era otra pregunta, ¿no?, que se me ha olvidado, que era: ¿queremos ser más innovadores? ¿Queremos tener un mejor sistema educativo? ¿Queremos mejores universidades? ¿Queremos ser tan exigentes como los chinos o preferimos ser laxos? ¿O preferimos disminuir cada vez más esa cultura del esfuerzo en nuestras universidades europeas frente a, ¿no?, poderío que tienen, ¿no?, algunas universidades chinas que se nos están comiendo, ¿no?, en estos momentos? Igual, si ustedes paseen por las ciudades. Yo paseaba el otro día, el día del Pilar, por mi ciudad, por Zaragoza, y antiguos bares, ¿no?, de mi barrio donde vivía de pequeño, todos los manejan los chinos, nos dan tapas españolas porque las imitan muy bien, pero lo gestionan los chinos, y los fines de semana abren los chinos. Y en Barcelona, si ustedes pasean en el centro de Barcelona, pasa exactamente igual. Los antiguos bares de toda la vida los gestionan chinos, los llevan chinos y nos hacen las tapas españolas, las cuales imitan muy bien y además quizá a mejor precio. Y trabajan mucho más que nosotros. No sé si en mejores o peores condiciones laborales, pero trabajan mucho más que nosotros. Y se comen el mercado. Y son más productivos. Hablábamos del informe Draghi, de esos desafíos, y hablábamos de varios desafíos, ¿no? Hablaba de cerrar el gap, ¿no?, de innovación que hay con Estados Unidos, ¿no? Claramente, no sé, si vemos ahora las 10 empresas tecnológicas más potentes del mundo, no lo sé, no lo he visto, pero no sé si habrá muchas europeas en ese listado, de 10, 20, una, me dicen por aquí, una empresa europea. Bueno, pues ya ven.
chinas y americanas la mayoría, o si analizan, por ejemplo, ahora el Innovation, o sea, ¿cómo se llama? Hay un índice donde se ven las patentes, creación de patentes, y bueno, vemos donde Suiza es el mayor creador de patentes en este año 2024, el Global Innovation Index, no recuerdo ahora el nombre de este índice, pero está Suiza, lo miraba el otro día, está Suiza número 1, luego está por ahí Estados Unidos, está China más abajo, bueno. Tenemos un gap de innovación con Estados Unidos. Yo creo que necesitamos más empresas innovadoras, ¿no? Hay gran parte de las empresas innovadoras en Europa, sobre todo las que llamamos unicornios, ¿no? Esas que comienzan, que empiezan a ir bien, que generan bastante dinero, pero ¿dónde se terminan yendo a crecer? Se terminan yendo a los Estados Unidos. Ese es uno de los desafíos que tenemos en estos momentos y que plantea el informe Draghi. Otro es la descarbonización, ¿no? Y la competitividad, ¿no? Es decir, estamos yendo hacia esa economía verde, cada vez menos contaminante, etcétera, pero ¿somos competitivos? Realmente no. ¿Cómo solventamos ese problema? Y un tercer desafío sería aumentar la seguridad económica y reducir las dependencias que tenemos en estos momentos, ¿no? Para ello, bueno, el señor Draghi nos da dos recetas, ¿no? Dice aumentar la inversión público-privada, mejorar la gobernanza europea, sobre todo cambiar esas leyes de competencia, eso que hablaba de las empresas campeones nacionales y campeones europeos, y luego, bueno, pues 800.000 millones de euros en deuda, es decir, un 5% del PIB europeo para solventar todo esto. Es lo mínimo que se necesita. Para el desafío de la innovación, como les digo, bueno, pues se habla de crear una especie de agencia parecida a la de Estados Unidos, a la que se llama ARPA, ¿no? Esta agencia que se creó dentro del Departamento de Defensa y de donde salió Internet y salen muchas de las innovaciones tecnológicas en Estados Unidos, algo que Israel también hace muy bien, ¿no? A través del ejército y de defensa, crea muchísimas innovaciones. Pues nosotros, una de las soluciones que da Draghi es crear una agencia parecida a esta, ¿no? También dar incentivos a lo que llamamos los business angels, ¿no? A estos señores que pueden financiar o que van a financiar a estas empresas, ¿no? De tecnológicas que empiezan a crecer. Se habla de que el Banco Europeo de Inversiones, bueno, pues también ponga dinero sobre la mesa para la innovación y sobre todo se habla de desregularizar, ¿no? De menor regularización, ¿no? Somos los grandes reguladores del mundo. A mí me hace mucha gracia cuando decimos, somos los primeros en tener la primera ley de inteligencia artificial, la primera legislación sobre inteligencia artificial. ¿Pero sobre qué vamos a legislar? Sobre la inteligencia artificial de los otros y nosotros. Vamos a crear una ley de derechos de no sé qué, de digitalización. ¿Pero sobre qué empresas digitales? ¿Dónde están las grandes empresas digitales europeas? O sea, nos hemos convertido en el regulador de la nada, en el regulador de lo externo, y entiendo por qué, ¿no? Es lo que dijo esta profesora, ¿no? Anu Bradford, ¿no? Del efecto Bruselas, ¿no? Bueno, pues si somos la gran potencia comercial del mundo, si alguien nos quiere vender mesas, las mesas nos las va a tener que vender como nosotros regulemos. Como somos la gran potencia comercial, pues las mesas tienen que ser de este tamaño, tienen que contaminar poco y además quien trabaje en esas mesas no puede trabajar más de 8 horas al día. Si quiere vendernos dentro de nuestro gran mercado, ¿no? De casi 500 millones de consumidores con alto poder adquisitivo y tal. Eso le da poder a la Unión Europea. Pero ese poder va a menos. Y si solo nos dedicamos a regular y no a innovar, yo creo que estamos perdidos, ¿no? Nos hemos convertido en el gran regulador. Para mí eso es una pérdida, ¿no? Desde mi punto de vista. Luego hablamos de otro desafío, el de la descarbonización, el de la competitividad. Yo creo que tenemos una dependencia excesiva de China, lo estamos viendo, ¿no? Con las baterías eléctricas, que se producen mucho más baratas en China que aquí. Nuestra electricidad y nuestro gas cada día son más caros en comparación con lo que tiene que pagar una empresa americana por el gas o por la electricidad. Eso es un desastre y ya con la dependencia que teníamos de Rusia y la guerra de Ucrania hemos ido a más.
por desgracia, pero así es, y esa es la verdad. Encima la energía nuclear, hubo países como Alemania, con la señora Merkel, que lo arrinconó en su momento, y ahora nos viene la Comisión Europea hace 2 años diciendo, no, la energía nuclear es una energía limpia. Hombre, aleluya. Siempre vamos detrás, siempre somos reactivos. Más cosas. Cuando habla el señor Draghi también de esa descarbonización, de esa competitividad, muchas veces lo que hacemos es una política, queremos hacer una política, ¿no?, industrial, ¿no?, a escala europea, invertir en vehículos eléctricos, en tecnologías limpias, pero ya nos han ganado ahí. Si es que nos han adelantado por la derecha y por la izquierda, es que Estados Unidos y China ya están por delante. ¿Tiene sentido de verdad seguir innovando ahí cuando ya hay otros que nos han adelantado? Quizá haya que buscar nuevos sectores, ¿no?, en los cuales innovar, en los cuales invertir parte de esos 800.000 millones que estábamos diciendo, ¿no? Una gran parte de esos 800.000 millones precisamente van, ¿no?, al tema de las energías verdes, ¿no?, o al tema de la descarbonización, energías verdes, y una parte de esos millones también irá al sector de la vivienda, el sector innovador de la vivienda, ese sector, los edificios que son súper innovadores. Bueno, el gran sector innovador de la vivienda. Esto lo vemos aquí en España, gran parte de esos fondos que nos vienen de Europa se dedican a ese sector, el gran sector innovador. Bueno, veremos. Y el tercer desafío, hablaba el señor Draghi de seguridad, dependencias. Se habla mucho de aumentar la autonomía estratégica, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Qué es esto de la autonomía estratégica? La autonomía estratégica es ser más independientes, de algún modo, ser más independientes a nivel industrial, ser más independientes a nivel energético, ser más independientes quizá también a nivel de seguridad y defensa, obviamente, y también evitar depender de la economía de terceros. Esto se vio muy bien durante el COVID, ¿no?, cuando teníamos que importar las mascarillas, aspirinas y cosas de estas, ¿no?, que se producían en Asia, que aquí apenas se producían, los respiradores, acuérdense, ¿no? Ahora se habla también de una autonomía estratégica sanitaria, ¿no?, de una seguridad sanitaria, es decir, poder producir aquí también, o más cerca, ¿no? De algún modo es lo que se llama el reshoring, ¿no? Es una especie de regionalización de las economías, ¿no? Es lo que hace Estados Unidos llevando de China a México, por ejemplo, que tiene México más cerca, pues nosotros lo podemos llevar a Turquía, a Marruecos, es decir, un poquito más cerca de nuestras fronteras y, digamos, sacarlo de Asia y traerlo aquí, ¿no? Bueno, Trump y Biden también lo han hecho trayéndolo dentro de los propios Estados Unidos, ¿no? El propio Trump hizo eso, ¿no?, traer parte de esa industria dentro de los Estados Unidos, dándoles una serie de incentivos, ¿no? Se habla también, ¿no?, hemos dicho de esas dependencias, una de las grandes dependencias es la dependencia militar, ¿no?, de los Estados Unidos. Para ello, bueno, pues hay que aumentar más en defensa, ¿no? Tenemos un mercado muy fragmentado a nivel de seguridad y defensa. Habrá que unir más ese mercado, coordinarlo mucho más, ¿no?, coordinar mucho más la industria de seguridad y defensa. También necesitamos minerales críticos, ¿no?, tierras raras, que se llaman ahora, ¿no?, pues para producir estos bichos, los móviles, todo esto se necesitan esas tierras raras. Y no somos productores de litio, bueno, ahí en Extremadura tenemos, ¿no?, pero hoy el turismo, no lo toquemos, se nos va a destruir aquello, no vaya a ser. Bueno, esto es muy europeo, ¿no? En China y Estados Unidos, bueno, o incluso Rusia, ¿no?, tienen una gran cantidad, ¿no?, de minerales críticos, también Latinoamérica, ¿no? Debemos diversificar, obviamente, lo hemos visto con la energía, debemos reducir riesgos, ¿no? Es lo que se llama un poco el de-risking, ¿no?, que llama la señora von der Leyen, ¿no? En vez del decoupling, que sería el desacoplamiento de economías, es decir, no comprar, no tener relación con China, que es imposible porque hay una dependencia, hablando de dependencias, hay una dependencia comercial de China, también de China respecto a Europa, es decir, hay una interdependencia económica. Pero quizá yo no hablaría de desacoplar, creo que en eso está acertada la Comisión Europea, creo que Estados Unidos también ha ido un poco detrás de ello, y ya no hablan de desacoplar economías, sino de risking, no sé cómo traducirlo, de reducir riesgos, ¿no?, de algún modo, es decir, de depender menos, o sea, tener relación, pero con menor riesgo, para entendernos de algún modo, ¿no?
La cuestión es ver cómo va a funcionar todo esto, en todos estos desafíos. ¿Qué va a hacer la Comisión Europea? Porque claro, el señor Draghi ha puesto ahí una hoja de ruta, la señora von der Leyen yo creo que se lo ha pasado a algunos de sus futuros comisarios, porque fíjense que hasta noviembre no vamos a tener nueva Comisión Europea, está en funciones, ¿no?, la que tenemos ahora, y vamos a ver si la aprueban, no la aprueban, los candidatos, qué va a pasar. Es decir, bueno, llevamos un tiempo pues que estamos ahí un poco, que entre que no llega la nueva Comisión Europea y que vamos a tener elecciones alemanas en otoño de 2025, olvídense de tener nuevos presupuestos europeos y olvídense de que esos 800.000 euros puedan llegar a algún sitio antes de otoño de 2025, porque no los habrá. Es decir, se necesita ese dinero, quizá hay que hacer esa inversión, es necesaria esa deuda pública, también más recursos privados, también la cacareada unión bancaria de la cual se hablaba ya en 2008 y todavía no la hemos cerrado, por culpa de Alemania. La unión del mercado de capitales también, reducir las regulaciones, hacer regulaciones mucho más sencillas. Nosotros hemos introducido 13.000 regulaciones en 5 años en la Unión Europea frente a las 3.500 que ha introducido Estados Unidos, para que vean una comparativa. Esto es un estudio del Instituto Elcano y creo que lo sacaba del informe Draghi precisamente. ¿Qué problemas se presentan? Pues ya les digo, primero la nueva comisión, que todavía no la tenemos, que obviamente yo creo que va a adaptar parte de este informe Draghi, porque la señora von der Leyen ya por carta ya les ha informado a sus futuros comisarios al respecto, incluso se ha presentado después del verano precisamente para ello. Y luego, bueno, pues las elecciones alemanas, yo creo que son fundamentales, ¿no? La gran locomotora económica ha sido Alemania, últimamente pues ya vemos que está en un estancamiento, ¿no?, económico, el tema de Rusia les ha afectado mucho, los precios de la energía, el tema del automóvil, ahora mismo con una competencia tan fuerte como la que tiene con China en estos momentos, que yo, si puedo, me compraré un coche chino, que son más baratos y seguramente pues están exactamente igual, pero claro, 15.000 euros menos son muchos euros, ¿no? Yo no soy rico, ¿no? Es que a veces estas economías verdes parece que se han hecho para la gente con mucha pasta, ¿no? Francia también es otro problema, ¿no? Hay descontento en la sociedad francesa, tenemos a la señora Le Pen llamando a las puertas del poder, vamos a ver qué pasa, un Macron debilitado, bueno, ahora parece que después de las Olimpiadas se ha recompuesto un poco, ¿no?, con el señor, ¿cómo se llama ahora? El nuevo primer ministro, el que fue comisario, Michel Barnier. Italia, bueno, también preocupada, pues la tercera economía, ¿no?, de la Unión Europea, más preocupada por sus problemas internos, por el tema migratorio, sobre todo, que es lo que le preocupa a Meloni, y bueno, Sánchez, pues ¿para qué hablar, no? España, pues no les quiero ni contar, ¿no?, con un país ingobernable, sin presupuestos, con las coaliciones Frankenstein, y bueno, pues lo que tenemos, ¿no?, un país pues que tampoco está, ¿no?, para pensar afuera, sino quizá más para solventar los problemas que tenemos dentro, ¿no? Y luego, cuando hablamos de esa autonomía estratégica, yo creo que todavía continúa esa tensión que siempre ha habido desde los años 50 en Europa, ¿no?, entre atlantistas y europeístas, ¿no?, entre los que prefieren a la OTAN de algún modo y se sienten más protegidos por la OTAN, por ejemplo, piensen ustedes en Polonia o los países del este ahora mismo, y entre aquellos que somos o son más europeístas, como puede ser Francia, como puede ser España, u otros, o Alemania, que bueno, que hablan más de la autonomía estratégica, de una Europa de la defensa, ¿no? Bueno, no sé si me queda algo de tiempo para hablar de la defensa o voy acabando. Por el tema de política de defensa, por meter ahí 2 o 3 cosas, creo que es necesario aumentar la capacidad industrial europea. Claramente tenemos una serie de desafíos, ¿no?, a nivel de defensa. Necesitamos supranacionalizar un poco más la toma de decisiones, es decir, que se tomen decisiones más a nivel federal, a nivel mayoría cualificada y no a nivel unanimidad y de consenso y por consenso como se toman en estos momentos. Necesitamos, de algún modo, coordinarnos mucho más en defensa, tener mercado menos fragmentado en defensa y, bueno, no sé si darles alguna cifra, ¿no?, para que vean del tema de defensa, pero realmente es que la fragmentación es muy fuerte, ¿no? Cuando nosotros vendemos a Ucrania, vendemos 10 tipos diferentes de obuses, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener uno, ¿no? No sé cuántos tipos de tanques tenemos, pero seguro que tenemos 8 o 9. Podríamos tener uno, ¿no?
De esto llevamos hablando más de 8 o 9 años, desde 2015. Venimos hablando de esto hace 8 o 9 años. Siempre hablamos de lo mismo. Yo me desespero un poco, ¿no?, en este sentido. Por ponerles alguna otra cifra, ¿no?, para que vean un poco cómo está el mundo de la defensa, ¿no? Si se fijan ustedes, en el año 2022, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la inversión, ¿no?, en armamento, digamos que la autarquía sigue siendo la primera opción política, ¿no? Es decir, que los Estados europeos, para armarnos, siempre producimos dentro de nuestros propios países en un 52%. Y, en cambio, cooperamos a nivel europeo con otros estados solo en el 18%. Esto cifras de 2022, ¿no? Cuando la cooperación nos la habíamos fijado para 2022 en el 35%, ¿no?, en la estrategia industrial de Europa de la defensa, ¿no? Es decir, que estamos muy lejos, ¿no?, de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Tenemos que crear un mercado interior de armamento, teníamos que crear esa industria de la defensa, hay que fomentar la competitividad de las empresas, quizá hay que hacer campeones europeos de la defensa, lo cual obligará también, bueno, pues a que desaparezcan empresas nacionales, que en las licitaciones de los países no solo gane la empresa nacional, sino que pueda ganar otra empresa de otro país de la Unión Europea. Eso está cambiando en los últimos años. Se han bloqueado, ¿no?, algunas fusiones de empresas en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de la empresa francesa STX por Fincantieri, la italiana, en el año 2001 se bloqueó, o unir a EADS y BAE Systems en el año 2012, pero bueno, tenemos otras que sí que han funcionado. Nos hemos fusionado en el sector de los misiles, por ejemplo, con la creación de MBDA, nos hemos fusionado en el sector aeroespacial, ¿no?, con Airbus, ¿no?, lo que era EADS, ahora se llama Airbus, ¿no?, pues ahí nos fusionamos. En el sector naval, Naviris, por ejemplo, se ha fusionado la empresa naval francesa Naval Group con la italiana Fincantieri. Bueno, vemos que hay procesos ya de fusión de empresas, ¿no? Y el problema es, como les digo, que todavía estamos lejos, ¿no? Y con un problema como el que tenemos enfrente, ¿no?, con el tema de Rusia en Ucrania, pues creo que todavía estamos lejos, ¿no? Creo que las empresas todavía no tenemos suficientes salidas comerciales, ¿no?, con nuestro Estado cliente. Digamos que los mercados son pequeños todavía para los mercados nacionales, ¿no? Igual que tampoco producimos lo suficiente, ¿no?, ahora mismo para aportar a Ucrania y terminamos comprándolo a los Estados Unidos, ¿no? Digamos que hay problemas, ¿no?, por el lado de la demanda, y luego hay problemas también por el lado de la oferta, ¿no?, porque la producción es demasiado lenta, ¿no? Es decir, que tenemos problemas por ambas partes, ¿no? Bien, para ello pues necesitamos quizá a nivel de defensa una nueva política industrial, o una política industrial que realmente funcione. Lo que se requiere finalmente, y yo creo, es voluntad política por parte de los Estados. A nivel europeo, bueno, pues ya tenemos un fondo, el Fondo Europeo de Defensa, que eso de algún modo europeiza un poco la defensa. Tenemos ese fondo, es curioso, ¿no?, Fondo de Ayuda para la Paz, ¿no?, que es para financiar, ¿no?, un poco el financiar los armamentos que se están vendiendo a Ucrania, y le llamamos Fondo de Ayuda para la Paz, ¿no? Es un poco, claro, como Europa se creó para la paz, etcétera. Pero bueno, ese fondo necesita más dinero, ¿no? Creo que el nuevo, no me acuerdo cómo se llama, el que va a ser comisario de defensa, todavía no lo es, Kubailis me parece que se llama. Este señor dijo que para los próximos 7 años necesitaríamos al menos 100.000 millones de euros para la defensa europea, si queremos seguir adelante, ¿no?, en este sentido, y si algún día, que yo no lo veré, queremos tener un ejército europeo, ¿no? Al menos 100.000 millones. Para ello necesitamos aprobar unos presupuestos, esos presupuestos que en Europa se aprueban para 7 años normalmente, ¿no? Pero como les digo, antes de otoño de 2025, teniendo elecciones en Alemania, no creo que podamos hacer nada, ¿no? Vamos a estar maniatados, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora mismo en el gobierno gobierna el Partido Liberal, ¿no?, está en la coalición. El Partido Liberal no quiere saber nada de más deuda europea, ¿no?, y estos 800.000 millones es crear más deuda europea, ¿no? La cuestión es si el informe Draghi de algún modo nos dará la solución, ¿no? Es decir, ¿quién pagará esa deuda común, ¿no?, que yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo creo que corresponde a la nueva Comisión de von der Leyen tomar esas decisiones,
¿no?, impulsar una agenda y vamos a ver, ¿no?, a dónde se dirige esa agenda, ¿no?, para evitar ese hueco, que hay ese gap, ¿no?, que hay transatlántico a nivel de productividad. La innovación es muy difícil en la Unión Europea, ya hemos hablado de ese tema de los unicornios. Vamos a ver cómo se fortalecen, ¿no?, las medidas en innovación. Yo creo que es necesario, no solamente con esa agencia parecida a la ARPA americana, ¿no?, que permita innovar dentro de defensa y que luego esa innovación se traslade al resto de sectores. Y vamos a ver también, ¿no?, qué hacemos, ¿no? Yo creo que también es un error, y eso Draghi sí que lo propone, centrarse en defender industrias que ya existen para competir con China, y cuando realmente ya hemos perdido la competitividad con China, muy probablemente, ¿no?, en el tema verde, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hemos perdido, nos han adelantado ya por la derecha y por la izquierda. Es un poco como en África, ¿no? Queremos entrar en África, hemos creado nosotros la Global Initiative, esta en la Unión Europea, la European Global Initiative, para competir con China con la nueva ruta de la seda, cuando China ya nos lleva años ya de adelanto y ha invertido en infraestructuras en África, en América Latina, y nosotros llegamos ahora, ¿no?, con nuestras prioridades para invertir en otro tipo de cosas, pero llegamos tarde desde mi punto de vista, ¿no? Creo que, bueno, lo de la economía verde, pues sinceramente puede ser un error. Quizá habría que invertir innovar, ¿no?, en nuevos sectores y crear nuestra propia innovación, ¿no?, frente a Estados Unidos y China. Pero bueno, todo esto va a depender de esa comisión geopolítica, ¿no?, que será la que, ¿no?, dé la respuesta a qué quiere ser Europa de mayor. ¿Nos decepciona Europa? ¿Qué vamos a hacer para que no nos decepcione Europa? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido sumamente interesante. Nos ha planteado un panorama, bueno, pues de grandes desafíos y escéptico desde su punto de vista. Yo también soy un poco escéptica. Le voy a preguntar a Miguel Ángel, ya que Europa sigue siendo la bella durmiente, ¿estamos a tiempo de coger un último tren o ya pasó? Y ahora ya abro el turno de preguntas. Yo creo que en algunos sectores puede que haya pasado y en otros no, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Quizá en el sector verde, como comentaba, creo que es un poco inútil, ¿no?, seguir avanzando ahí en el automóvil eléctrico, baterías eléctricas, cuando ya China nos ha superado por todos los lados. Creo que habría que innovar, pero en otros sectores, ¿no?, que es un poco lo que tiene que decidir la Comisión Europea, y creo que es lo que no aborda, ¿no?, el informe Draghi, ¿no?, que yo creo que en este caso habla de seguir, ¿no?, de poner en marcha esa política industrial centrada en la economía verde, destinando pues 450.000 millones de esos 800.000 en la transición energética. A lo mejor habría que destinar un poco menos y destinar a nuevos retos, a nuevas innovaciones desde mi punto de vista. No lo sé. Yo creo que hay sectores en los que creo que podemos, ¿no?, innovar y podemos ser capaces, pero es difícil porque los 27 tenemos que coordinarnos, tenemos que ir juntos, tenemos que poner en marcha nuevos proyectos. Quizá, ¿no?, hay una profesora muy interesante que se llama Mariana Mazzucato, ¿no?, es una italoamericana, ¿no?, que habla de las misiones económicas, ¿no?, y ella habla de cómo a través, ¿no?, del usar dinero público, para que nos entendamos, ¿no?, pero para proyectar innovaciones a nivel privado. Es decir, ella pone el ejemplo siempre de la NASA, ¿no?, como la NASA se crea con dinero público, pero luego, bueno, se crean alrededor de la NASA, se terminan creando una serie de empresas alrededor que se crean ya con capital privado y que terminan innovando también, ¿no? A lo mejor eso, y yo creo que es un tema interesante. Yo creo que Mazzucato ha estado, bueno, creo que hasta el propio Sánchez le ha estado asesorando en algún momento, se ha reunido con él, con el Reino Unido. Yo creo que también ha tenido, porque ella creo que vive ahí en Reino Unido, ha tenido también alguna reunión con el gobierno del Reino Unido. Y bueno, a mí me parece un tema interesante, ¿no?, ver cómo ese dinero público no se desperdicia, sino que realmente puede servir para innovar y para hacer que el sector privado, bueno, pues salga adelante, ¿no? Es un poco la creación de esa ARPA, ¿no?, de la que habla Draghi en su informe también, ¿no?, esa agencia de innovación en temas de defensa, pero que sirva
desde el sector público sirva para dar impulso al sector privado de algún modo. Muy bien. Adelante, preguntas, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta era si de verdad es realista que Europa pueda competir contra las grandes potencias sin renunciar a su ética social. No sé si hasta qué punto la economía europea se puede cambiar al tipo de inversión de PIB, ya que el 13% del PIB de España se dedica a pensiones, y si realmente los políticos estarían dispuestos de quitar esa parte para ser más competitivos, ya que la economía china y la economía americana, estadounidense, no tienen esos gastos. Buena pregunta esa. Juan. Bueno, simplemente decir que al fin y al cabo pues es una época llena de desafíos, pero creo que realmente el proyecto de la Unión Europea nace como un propio desafío en sí misma, porque al fin y al cabo es coordinar toda esa cantidad de países con intereses distintos, y que al final se ve como en muchísimos casos son esos intereses distintos los que lastran el desarrollo de la Unión Europea. Esa diferencia que siempre ha habido entre el sur y el norte, entre los países que, entre comillas, siempre se ha dicho que son los que ponen el dinero, y otros que tradicionalmente han sido los que se les ha calificado de que lo gastan. En ese sentido, estamos viendo como todos vamos un poco al mismo punto, que es el colapso del estado de bienestar tal y como se conocía durante la segunda mitad del siglo XX. Esto está viéndose a día de hoy como todo el mundo dice que esta generación es la que va a vivir peor que la anterior, con lo cual la mayor duda que tiene, yo creo, la Unión Europea es coordinar el estado de bienestar con toda la cantidad de proyectos, ideas, todo lo que tiene, que al final creo que se pierde mucho en la fantasía de decir queremos ser esto, queremos hacer lo otro, queremos evolucionar, pero a la vez ser verdes, pero a la vez mantener unas condiciones, pero a la vez pagar pensiones de una población que está envejecida, a la vez renunciar a inmigrantes, pero a la vez acogerlos. Ahora los mandamos a centros como propuso von der Leyen ayer, con lo cual la pregunta, teniendo todo esto en cuenta, es capacidad real. Europa está preparada a nivel de todos los desafíos que tiene, no para vamos a hacer esto, vamos a mandar tanto dinero, porque al fin y al cabo hemos tenido los fondos Next Generation, que ya se ha visto cómo han acabado en muchos casos, sino la capacidad real de poner planes en marcha, no tanto de solo vamos a mandar dinero, sino realmente de decir, podemos hacer frente a desafíos, no a los desafíos a los que queremos hacer frente, sino realmente a los que Europa está preparada a día de hoy. ¿Más preguntas? Sí. A lo largo del informe Draghi y de esta misma exposición se ha planteado a Europa como un gran ente regulador y que supone un lastre para muchísimas oportunidades, tanto económicas como sociales, dentro de lo que es todo el conjunto de la Unión. Mi pregunta es, ¿hay alguna opción, hay alguna, al menos, intención política dentro de lo que es Bruselas a la hora de convertir a Europa, ya que se le da también regular y que parece que no va a parar de hacerlo, que regule de manera que sea una regulación lo suficientemente laxa como para permitir ese impulso tecnológico, esa inversión, esa innovación que a veces queda decapitada por las regulaciones, y al mismo tiempo permitir homogeneizarlo en el resto de países? Porque sabemos que si tú intentas innovar en Europa, tienes que lidiar con la regulación europea y con la regulación del propio país. Ya no vale. Y de cada región. Claro, y de cada región. Si tengo que tener la europea, por favor, déjame la europea para toda la Unión Europea. Y que sea lo suficientemente laxa para crecer. ¿Más preguntas o consideraciones? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la ponencia, muy interesante.
Yo te quería preguntar sobre el mercado africano y como has comentado que sobre todo China y Rusia pues llevan bastante ventaja en este aspecto a Europa. Yo te quería preguntar por si existe realmente alguna fórmula o algún sector donde Europa pueda reengancharse a la pelea por dominar o entrar en estos mercados con fuerza. Porque como ya se ha visto, en los países, por ejemplo, del Sahel, Europa ha perdido una gran influencia tanto geopolítica como comercial. Entonces eso, preguntarte si hay algún sector donde, digamos, Europa puede llevarla de ganar ante China. Muchas gracias. Yo creo que alguna más, una más y ya cerramos el turno de preguntas para cumplir con el tiempo establecido. ¿Alguna más? ¿Nada más? Bueno, pues Miguel Ángel. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por todas las preguntas. La verdad es que son muy interesantes. Y bueno, la primera, que era sobre el tema de renunciar a la ética social, el tema de las pensiones. A ver, vivimos en una sociedad ultra envejecida en Europa. Ultra envejecida. Somos una sociedad de viejos. Somos un asilo. Somos un museo. No creo que ningún partido político vaya a hacer políticas, bueno, en España ni de suerte. Las políticas se hacen para los viejos, no para los jóvenes, porque son la mayoría de los votantes de los partidos políticos. Es una desgracia, pero es así. Actualmente, ningún partido político en España va a hacer políticas en contra de los pensionistas. Ninguno. Al revés, le sube las pensiones, le sube el porcentaje de... Y a los jóvenes que se pudran. Y a las pensiones más altas, algunas que están cerca de los 3.000 euros, no, eso sí, les subimos, pero a los pobres desgraciados que cobran 1.000 euros... ¿Por qué? Porque los votos se los dan los viejos, no vosotros. ¿Por qué hay más viejos? O habremos más viejos, de aquí a unos años, yo también estoy ya acercándome a esa edad, habremos más viejos que jóvenes en un momento dado. A mí me resulta, no sé, hasta que haya algún presidente, ¿no?, con un poco de visión, ¿no?, y que esté dispuesto a perder las siguientes elecciones, ¿no? Pero yo creo que ese es un problema grave que tiene Europa, ¿no?, que tiene una sociedad muy envejecida, con unos partidos políticos que dependen mucho de esos votantes y en gran mayoría son votantes mayores, ¿no?, pensionistas, que creo que es muy difícil que renuncien a reducir, ¿no?, sus pensiones. Yo reduciría, ¿no?, las máximas, ¿no?, o no las subiría. Las mínimas, pues sí, subámoslas, pero las máximas, que vamos a subir ahí con el IPC, vamos, hombre, si no lo necesitan. Vamos, yo no lo haría, pero bueno, es una cuestión muy personal y yo creo que no es realista, sinceramente, no creo que nadie va a renunciar a eso. Es decir, somos una sociedad de viejos y se gobierna para los viejos porque son los votantes de los partidos políticos. La otra pregunta, la de los desafíos de la Unión Europea, norte, sur, el tema de la inmigración, no me acuerdo muy bien cuál era exactamente la pregunta. Si había capacidad real, no ensoñación de la Unión Europea. Capacidad real, bueno, hablaba del colapso del estado del bienestar, ¿no? Has hablado de... Sí, realmente puede que haya un colapso. Hablabas de que ahora se vive peor, ¿no?, que antes. Yo no lo creo, fíjate. Yo no creo que yo viva peor que mis padres. Mira, mis padres con 10 años, o sea, mis padres no tienen estudios ninguno de los dos. Mi madre con 10 años estaba trabajando de carnicera en un pueblo de 600 habitantes en Teruel. Mi padre con 11 años estaba yendo a Terrassa, está en Cataluña, desde un pueblo de Teruel, que entonces era como irte de aquí a Rusia, en estos momentos en tren. No tenían nada. Bueno, fueron trabajando, se fueron comprando sus cosas, montaron sus negocios, no les ha ido, han sido clase media, luego les fue peor. Bueno, son gente normal, con una pensión mínima. Mi padre ya murió, pero mi madre, pues tiene una pensión mínima, puede vivir de ello. Pero yo creo que he vivido mejor que mi madre, bastante mejor. A mí me dieron educación, he podido estudiar, he podido ir a la universidad, me he comprado un piso también, he viajado lo que mis padres no han viajado en su vida. Y ya no te cuento mis hijas. Vamos, lo de mis hijas es de nota. Mis hijas han viajado por todo el mundo, han podido ir a un montón de sitios que yo tampoco hubiera soñado hace X años. Yo no creo que la gente viva peor que antes, sinceramente, No lo creo. Yo no vivo peor que mis padres y mis hijas
No sé, a lo mejor vivirán peor que yo, no lo sé, pero de momento te aseguro que han visto más cosas y han disfrutado de más cosas que de las que he podido disfrutar yo a lo largo de mi vida. La inmigración, yo creo que has hablado del tema de la inmigración también. Yo es que creo que nos tenemos que abrir a la inmigración, no nos queda más remedio. Lo decía antes, somos una sociedad de viejos. ¿Quién va a trabajar en determinados sectores? Si los españoles no queremos trabajar, si no queremos trabajar, si es que puestos de trabajo hay. Yo veo a mi hija con 19 años, tiene trabajo cuando quiere. Trabaja de camarera, trabaja en caterings, trabaja dando clases de inglés, estudia a la vez y no tiene problemas para trabajar, pero ninguno. El problema es que, bueno, pues cobras lo que cobras, ¿no? Muy probablemente pues porque somos poco productivos, pero trabajar, claro que hay trabajo. Yo creo que son falsas las cifras de desempleo aquí en España. Si fueran reales, vamos, habría una guerra civil en las calles. ¿Y necesitamos la inmigración? Sí, porque hay gente que, yo lo veo, en Teruel mismo tengo un amigo, tiene una empresa de cristales. Dice, no encuentro gente para trabajar, termino teniendo la ONU en mi empresa porque la gente no quiere trabajar. Tengo a la ONU trabajando. Porque el español viene aquí a los 2 meses, joder, me duele tal, hostia, 8 horas, déjalo, mándame al paro. No, es que te obligan a que te dicen que si no los echas, que no van a trabajar, bueno, harán lo posible para llevarte la vida, hacerte la vida imposible. Claro que necesitamos la inmigración para cubrir esos puestos de trabajo. ¿Quién cuida de nuestros padres en nuestras casas? ¿Quién las limpia? Inmigrantes. El problema es que, bueno, pues que tenemos que ser capaces de gestionar esa inmigración, es decir, crear una serie de cupos, formar a gente, no sé cómo se puede hacer, pero ahí la Unión Europea tiene que hacer algo realmente, ¿no? Porque necesitamos a los migrantes. Las empresas necesitan gente para trabajar, señores, es que no la hay, de baja y de alta cualificación. Faltan puestos de trabajo hoy en día. La cuestión es saber dónde, ¿no? Pero trabajo hay. Es que no me acuerdo cuál era la pregunta, porque has comentado tantas cosas que... Pues, si tenía la Unión Europea capacidad real para llevar a cabo de forma efectiva desafíos y no solo plantear vamos a hacer ensoñaciones... Bueno, yo creo que sí, que capacidad tiene, es decir, tiene que tener capacidad, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que enfocar en 2 o 3 cosas y decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Y ir a por ellas. Yo creo que von der Leyen va a intentarlo, ¿no? Porque... Si no, yo creo que la Unión Europea muere de éxito, quizá, ¿no? Es un poco lo que dice Macron en el fondo, ¿no? Podemos morir de éxito, ¿no? Y sí, debe enfocarse y podría hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos voluntad política, ¿no? Y a veces, bueno, hay cuestiones que son más fáciles de decidir, las que se deciden por mayoría cualificada, pero hay otras que son más complejas, ¿no? La seguridad, la defensa, la política exterior, la fiscalidad. Ojalá hubiera una fiscalidad común europea, ¿no? Y entro en la pregunta de la homogeneización, ¿no? Que hablaba alguien de homogeneizar, ¿no? Homogeneizar, ojalá hubiera una homogeneización, pero si es que cada vez que votamos, a ver, por ejemplo, recuerdo el Tratado Comercial con Canadá. El Tratado Comercial con Canadá se aprobó, luego lo ratificaron los estados, pero luego estuvo un tiempo en suspenso que no salía ni para adelante ni para atrás porque había una de las regiones de Bélgica, creo que era Valonia, no recuerdo ahora, Flandes o Valonia, no recuerdo, una de las dos, que se opuso. Y ese tratado no se aprobaba, no entraba en vigor porque no lo ratificaba Valonia. ¿Pero qué es esto, no? Claro, tenemos un problema y es que cada vez que queremos reformar un tratado en Europa necesitamos que todos los estados lo voten en función de cómo se vota dentro de cada país y luego lo ratifiquen y cada uno lo ratifica de una manera, unos a través de referéndum, otros en sus parlamentos y otros encima necesitan a sus regiones. Esto es un carajal, hombre, al final. Es difícil, ¿no? Esa homogeneización, ¿no? Yo lo veo complicado. Pues si ya lo vemos en España, si es que en España mismo, si no nos ponemos ni de acuerdo, si cada comunidad autónoma va por un lado, la selectividad, ahora parece que la van a homogeneizar un poco, ¿no? Bueno, Canarias dice, no es más fácil, en Madrid más difícil, en Zaragoza más tal. Oigan, la misma selectividad en todo lo, como se llame ahora, no sé cómo se llama la selectividad, la EBAU esta, ¿no? Pues que sea la misma EBAU en toda España a la misma hora. Pues en Europa igual, cuando votemos algo todos a la vez y a la misma hora, igual que los referéndums, igual que las elecciones, ¿no? Es que si no, no hay. ¿Por qué Estados Unidos funciona? Leche, si es que al final es eso. Yo me acuerdo cuando fui a cubrir las elecciones con Obama, ¿no? Ya no me acuerdo ni en qué año. La primera vez que llegó Obama al poder, me acuerdo que estuve en la inauguration, ¿no? Cuando el día de la inauguración, ahí 2008, en Washington,
hacía un frío del carajo aquel día. Y me acuerdo que iba en el metro porque cortaron todo el tráfico y tal, iba desde el hotel allí a la explanada del Capitolio, iba en metro, ¿no? Toda la gente allí, yes, we can, tal, ¿no? Unos gritos allí tremendo, ¿no? Una emoción brutal, gente que había dormido allí a la intemperie toda la noche, en la explanada aquella. Bueno, una emoción brutal. Pues no sé si fue a los pocos meses que fui a las elecciones europeas en Bruselas, y me acuerdo que las tuve que cubrir, porque trabajaba en aquel entonces en Telemadrid, bueno, me fui a las americanas, luego me fui a las europeas, y en Bruselas, cuando salimos allí en la plaza de Luxemburgo, ¿no? Había allí preparado un gran escenario, ¿no? Con luces, tal, tremendo. Y me acuerdo que terminamos ya de escribir, en mi caso, ¿no? La crónica o lo que fuera, ¿no? Para la tele, Telemadrid, en aquellos momentos y tal. Salimos allí con varios periodistas, me acuerdo un amigo, Bernardo de Miguel, que ha sido muchos años de corresponsal del País, etcétera. Y entonces era de Expansión. Y nos fuimos para afuera y, joder, pues, no había nadie. No había nadie celebrando nada, había un escenario solitario. Solo estábamos unos cuantos periodistas que nos fuimos pues a tomar una cerveza a una cervecería irlandesa que había ahí a la izquierda en la Plaza de Luxemburgo y nos fuimos a celebrar, pues nada, que habíamos terminado de trabajar, pero no había nadie. Yo decía, joder, pero si es que hace unos meses en Estados Unidos era alucinante lo que había en el Capitolio, la gente llorando. Pues eso es Europa. Es que Europa el problema que tiene, que es un poco frankensteinica, ¿no? Le falta corazón, le falta alma, ¿no? Nos falta sentimiento europeo, ¿no? Yo os lo he preguntado al principio, ¿cuántos de vosotros iríais a defender a Ucrania? Uno. No hay un sentimiento, ¿no? Nos falta. Es una construcción demasiado técnica, que yo entiendo que se hiciera técnica en los años 50, porque salíamos de la Segunda Guerra Mundial y habría que politizar poco, porque los nacionalismos estaban a flor de piel todavía. Pero yo creo que al cabo de los años deberíamos ir un poco más allá del nacionalismo, ¿no? Y haber permeado un poquito más, y no sé, sentir un poco más Europa, ¿no? El Día de Europa, la gente no es festivo el 9 de mayo en Europa. ¿Cómo vamos a sentir eso? El 4 de tal, cuando es el 4 de julio, pues todos los americanos allí con su himno. Si esto lo vemos, cuando vas a un partido de hockey o de la NBA en Estados Unidos, la gente se pone en pie ahí y tal. Vamos, alucina, si es que hasta te emocionas tú que no eres americano. Aquí, bueno, suena el himno ese de Beethoven y bueno, pues está bien, está divertido, ver las 12 estrellas esas, pero sin más, ¿no? Falta emoción, falta sentimiento, ¿no? Falta corazón de Europa, falta homogeneización, ¿no? Que regulamos demasiado, preguntabas. Sí, pero yo creo que von der Leyen estaba por desregularizar, incluso el anterior presidente, ¿no? El luxemburgués, Juncker también, ¿no? Estuvo por desregularizar, pero vemos que no, que en vez de desregularizar, regularizamos. Esto, lo odio esto, leches, esto el otro día veía a Rajoy y tenía toda la razón. Es que te mojas, coño, esto es una legislación europea, leches. ¡Fuera esto! Esto me entorpece, y esto es la Unión Europea. Que bien, que será por proteger el medio ambiente, pero joder, ¿no podían haber inventado algo que no nos tocará las narices? Hay que desregularizar. Y sí, se está en ello. Yo creo que von der Leyen va a intentarlo y va a ser una de sus prioridades en la nueva comisión. Pues yo creo que contesta todo, ¿no? Sí, básicamente. No sé si ha faltado algo, ¿no? Lo de África. Sí, lo de África. La última África. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se está trabajando en ello. Yo creo que llegamos tarde, como he dicho, y creo que se está en ello, ¿no? Se está con la Global Gateway, esta que es una especie de ruta de la seda, ¿no? Para promover conexiones sostenibles y fiables, útiles para las personas y el planeta. Estoy leyendo aquí, ¿no? Lo de la Global Gateway. Pero bueno, yo creo que se llega tarde. Lo que se va a intentar es, de algún modo, compatibilizar las necesidades que puede tener África con las prioridades europeas. Y lo que se hace es invertir, ¿no? Bastante dinero, porque hay un paquete de inversión bastante potente en distintas zonas del mundo. Una de ellas es África, otra es América Latina y el Caribe, pero en África, bueno, pues hay ahí una serie de inversiones que se quieren hacer a nivel de infraestructuras, a nivel también de tema verde, a nivel de educación, a nivel de sanidad, a nivel de infraestructura digital, de energía y de transporte. Es decir, se combina un poco nuestras
prioridades con las prioridades que tengan ellos, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Que vaya a funcionar o no, no lo sé. Yo creo que hemos llegado tarde a África, sinceramente. Creo que tuvimos en un momento dado, en el proceso de Barcelona, que creo que fue en los años 90, ¿no? 95, cuando se creó esa política mediterránea, también hacia el norte de África, tuvimos una oportunidad, la dejamos escapar, eso me suena a una canción de no sé quién, antigua de estas, pero es cierto, es decir, dejamos escapar la oportunidad. Dejamos escapar los secretos, sí. Dejamos escapar esa oportunidad y bueno, ahora intentamos recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y que China ha aprovechado. Es difícil competir con China. China, el problema o la virtud que tiene en este caso, para mí es un problema, pero para ellos es una virtud, es que es una dictadura. Entonces, bueno, ellos no imponen nada. Digamos, entran en África y no condicionan nada, no introducen políticas de condicionalidad. En cambio, la Unión Europea, pues cuando entra en África dice, bueno, vale, yo voy a desarrollar esta infraestructura, yo voy a cooperar contigo, yo te voy a dar esta ayuda, pero a cambio, bueno, pues a lo mejor tienes que democratizar, tienes que respetar los derechos humanos, tienes que hacerlo con estas condiciones medioambientales, es decir, introducimos la condicionalidad, ¿no? Y eso pues puede ser un hándicap para Europa, ¿no? Realmente, ¿no? En cambio, bueno, pues los chinos no exigen ningún tipo de condicionalidad. Creo que, bueno, que hemos llegado tarde, que se nos ha escapado un poco el tren cuando lo tuvimos. Y nos ha pasado lo mismo en el tema medioambiental. Fuimos los primeros en el tema de las baterías eléctricas, pero nos ha comido el mercado chino. Es una pena. Bueno, pues hemos acabado prácticamente a tiempo, siempre nos retrasamos un poquitín y... titular, Miguel Ángel, nos dan pues bueno, vamos a ver cómo resucitamos a Europa, ¿no? Frente a esa muerte que vaticinan algunos, ¿no? Vamos a ver si la nueva Comisión von der Leyen es capaz de resucitar. Que nazca una Europa con corazón, ¿no? Eso también, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.